gracias. Y vamos a tener una linda charla, creo que es la tercera entrega, con la doctora María Nieves Alabarces, que es doctora en biología, licenciada en zoología y es especialista en la conducta de los animalitos y del vínculo que tenemos los seres humanos con los animalitos, que en varias oportunidades he comentado que a veces por ignorancia, por mitos, prejuicios, a veces porque tenemos comodidad, siempre exponemos a nuestros, vamos a hablar de los animales domésticos, recién mencionamos la fauna de los esteros de Liberá y otro día vamos a conversar con María Nieves sobre eso, pero ahora hablamos de los animalitos domésticos, de los perros, de los gatos, de la responsabilidad que tenemos nosotros y a veces, lamentablemente, es la historia de cada ciudad. No nos vayamos lejos, hablamos de Goya, lamentablemente es un sinfín de irresponsabilidad por parte de personas que, ya digo, por ignorancia, por comodidad, por soberbia muchas veces, por pedantería, se actúa de una manera realmente reprochable. Entonces, tomamos contacto, saludamos a María Nieves. ¿Cómo estás? Bienvenida a Emperradas. Hola María Rita, muy contenta de formar parte otra vez de esta hermosa charla. Sí, efectivamente es la tercera que tenemos, así que bueno, muy contenta y muy agradecida, por supuesto, que a vos y todo el equipo de Radio Ciudad. Sí, yo siempre te digo lo mismo, que estoy agradecidísima y lo único, pero bueno, no puedo estar anclada en el pasado, lo único que lamento es no haberte conocido antes porque hubiésemos adelantado trabajo en esta especie. Claro, es una especie también de campañas de adopción responsable, de tenencia responsable, campañas de que la gente tenga más empatía y no compre un perrito como si fuera un objeto. En fin, hay un montón de aspectos, las campañas para que cada uno se haga responsable de cuando saca a pasear a su perrito con correa, con collar, con una bolsita y levantar lo que hace el perrito, la digestión, en fin, hay un montón de temas que nos muestra a nosotros, seres humanos, como los grandes responsables de la problemática que hay respecto de perros sueltos. En fin, hay un montón de situaciones. Y yo quería, María Nieves, si bien hay un montón de temas que surgen, hay una especie de mala prensa que tiene el pitbull a la cabeza, o sea, medalla de oro en el podio para el pitbull, que es el que peor prensa tiene, y otras razas llamadas peligrosas o potencialmente peligrosas. Y la gente lo comenta, es como una fascinación de hablar de esos temas y de estigmatizarlos. Y me gustaría entonces hacer hincapié en esto. ¿Qué nos podés ir diciendo, María Nieves? Mira, primero, María Rita, aclarar ya desde el vamos que no existen razas o perros potencialmente peligrosos. Uh-huh. Lo que sí existe son dueños potencialmente irresponsables. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, me parece que cuando hablamos de perros peligrosos siempre, ¿qué es lo que nos llama la atención? Lo que sale en los noticieros, ¿no? Permanente. Perro de determinado volumen que atacó a una criatura o que atacó a una persona, algunos con lesiones muy graves o incluso de muerte. Uh-huh. Y acá me gustaría empezar separando un par de cuestiones. Primero, para entender estos ataques, estaría bueno comprender que el comportamiento natural del perro o normal del perro es muchas veces acceder a ganar sus recursos mediante la agresión. Uh-huh. ¿Sí? El perro pertenece a una especie social y desciende del lobo. Entonces, primero deberíamos entender cómo funciona la agresión entre los canes, entre los animales, entre los cánidos, que además pertenecen a especies que son sociales, como la del perro, ¿sí? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la agresión va a ser la respuesta de un individuo frente a una amenaza, a un estímulo que a él le parece amenazante o atemorizante, ¿sí? Sí. Y generalmente esa respuesta agresiva tiene que ver para el perro, que
resulta ser el agresivo, porque está necesitando ganar o proteger determinado recurso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ese recurso puede ser la comida, puede ser el lugar de descanso. Si es una hembra, puede querer estar protegiendo a sus crías, o si son dos machos en época de celo, pelearse para conseguir una hembra, ¿sí? María Nieves, discúlpame, esto, todas, perro chiquito, o sea, chihuahua, fila brasilero, todos, ¿verdad? Especie perro. Especie ¿sí? Perro, absolutamente. Entonces, todos. Lo vamos a observar en un pincher, lo vamos a observar en un caniche, en la dulzura del golden retriever, en la dulzura del cocker, en el rottweiler y en el pitbull. Exacto. ¿Sí? Entonces, la agresión es un comportamiento normal en los cánidos que la utilizan para proteger o acceder a determinado recurso. ¿Sí? Exacto. Entonces, cada uno de estos individuos va a utilizar la agresión cada vez que crea necesario para proteger o ganar ese recurso, y va a utilizar una intensidad de agresión de acuerdo al contexto que considere adecuado. Ahora bien, esa intensidad de agresión que se puede dar en diferentes tipos de ataques o de mordidas va a variar obviamente con el tamaño del perro. Claro. Y es acá donde nos ponemos un poquito alertas. Pero entendamos que desde un pincher hasta un rottweiler, todos los perros actúan de la misma manera y es un comportamiento normal. Que a nosotros nos guste o no nos guste es un tema aparte. Claro, pero no nos podemos meter en la esencia. Exactamente. Ahora bien, nosotros decimos, bueno, listo, fantástico, no es lo mismo el hocico de un pincher que el hocico de un rottweiler, por supuesto. Entonces, hay una cuestión acá de etiquetado que surgió para clasificar a razas potencialmente peligrosas. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, tienen que ser animales corpulentos, tienen que tener un tórax de más o menos 60 centímetros de diámetro, tienen que pesar más de 20 kilos, tienen que tener una altura de por lo menos 70 centímetros, cabeza grande, hocico corto, posibilidad de una mordida muy fuerte, etcétera, etcétera. Y ahí sí, nos vamos a adentrar en razas como por ejemplo el rottweiler, el bulldog americano y el famoso pitbull que está tan de moda tenerlo en Goya, por ejemplo, y en otras ciudades. Ahora bien, estos perros que fueron etiquetados y clasificados como razas potencialmente peligrosas, también desarrollan su comportamiento de agresión, como lo explicamos antes, igual que un pincher. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son razas que originalmente fueron seleccionadas o criadas para proteger el ganado, incluso después salir a cazar algún tipo de animal de ganado. Por ejemplo, el bulldog se utilizó muchas veces para matar toros. Los rottweiler, todo este tipo de razas, bulldog, rottweiler, el dogo argentino, para peleas de perros. El dogo argentino es una raza originaria de Argentina que no sé si todos nuestros oyentes saben, fue seleccionada en la provincia de Córdoba, aproximadamente en el año 1920, y es una raza que se la utilizaba para prevenir los problemas en el campo, es decir, peleas entre animales, peleas entre perros, ¿sí? Y también se la utilizaba para salir a cazar pumas y pecaríes, María Rita. Claro. Entonces, estamos hablando de perros corpulentos que tienen una capacidad de mordida y de resistir ataques de animales silvestres cuando se defienden. Claro. Ahora bien, es importante tener en cuenta y recalcar lo que mencionamos antes. La culpa no es del perro, la culpa es del dueño que, adquiriendo ese arma potencialmente peligrosa, como lo es un pincher, no le ha dado la socialización necesaria de cachorro o el adiestramiento adecuado, cosa de poder manejar estas respuestas de agresión normales o naturales que podría tener otro perro de tamaño más chico, sin que resulte en daños para los otros miembros de la familia, para los vecinos, para los amigos o para cualquier miembro de la comunidad que traspase el portón de esa puerta cuando camina por la calle. Claro. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los ataques que vemos en televisión
se deben a estas cuestiones. A estos perros de gran musculatura o gran tamaño que no fueron adecuadamente adiestrados siendo chiquititos, siendo cachorros en la etapa de socialización. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están defendiendo o protegiendo algunos de los recursos que mencionamos antes. Claro. ¿Sí? Y otra cuestión es acá, que me parece algo muy importante, María Rita, que ya hemos insistido en otras charlas con respecto a la importancia de sociabilizar a los cachorros desde las 3 semanas de edad, con bebés, con niños, con adultos, con ancianos, con jóvenes. ¿Te acordás que lo habíamos hablado reiteradas oportunidades? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque en la medida que el perro, siendo cachorro, conoce a las diferentes edades de los seres humanos, va a aprender que ese estímulo que se le presenta el día de mañana no va a ser una amenaza y no va a ser una presa potencial, porque esa es una de las razones por las cuales también atacan los perros potencialmente peligrosos y los pincher. Hay muchos casos de bebés siendo atacados por estos perros. También son atacados por caniches, por golden retriever y demás en casa. Lo que pasa es que, bueno, insistimos en el poder de esa mordida, ¿no? Claro. ¿Por qué pueden atacar a los bebés y a los niños? Porque no fueron presentados antes como posibles miembros de familia y los ven de golpe un día y los detectan como potenciales presas porque desconocen al formato bebé. ¿Se entiende? Sí. Ahora, María Nieves, ¿y qué ocurre cuando una persona, una familia, por ejemplo, de humanos, recibe a un perro poderoso, como puede ser un dogo, un pitbull, qué sé yo, doberman, no sé si está también entre esos? ¿Qué ocurre cuando a lo mejor el animalito, el ejemplar, tiene, qué sé yo, 7 meses? Y no sabemos qué pasó en esos 7 meses. ¿Hay posibilidad de hacer una enseñanza con un vínculo nuevo? ¿Eso hay posibilidades? Sí, hay posibilidades. Te escucho muy bajito, María Rita. Hay posibilidades de que me pueda llegar un retorno con más volumen. Beto, ¿se podrá? Me escucha muy lejano, María Nieves. A vos se te escucha perfecto. Ay, qué suerte. Sí. Sí, María Rita, hay posibilidades, pero todo forma parte de, tratar de socializar cuanto antes al animal con lo que te contaba, todos los grupos humanos etarios posibles. Y lo más importante, si vos me hablas de un cachorro de 5, 6, 7 meses, estamos hablando de un cachorro. 6, 7 meses ya está entrando en su primer celo. Entonces tenemos el destape hormonal detrás, que esto puede desencadenar comportamientos agresivos por otras cuestiones. Claro. Lo que mencionamos antes, peleas por hembras, cuando sienten el olor de las hembras en celo. Entonces, acá hay una cuestión importantísima. Cuando hablamos de educar o de adiestrar al cachorro, no estamos hablando de enseñarle a que me traiga las pantuflas en invierno o el diario para leer. Sí. Estamos hablando de cuestiones básicas de obediencia, en donde logremos que el cachorro se siente cuando le doy la orden, que se quede quieto cuando le doy la orden, que se quede esperando, por ejemplo, a que yo le baje el plato de comida y que no se abalance sobre el plato de comida, porque si le damos esa libertad, el cachorro va a entender que es dominante sobre ese acceso a la comida, y cuando yo le quiera sacar el plato de comida cuando yo quiera, me va a morder. ¿Sí? Entonces, siempre, cuando hagamos estas cuestiones de educación, adiestramiento básico, es indispensable evitar el castigo físico, es indispensable evitar los gritos. Esto es válido para un pincher, para un caniche y para un rottweiler o un pitbull. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos educando a nuestro cachorro en un ambiente de gritos y de castigo físico, ese animal va a estar todo el tiempo alerta, va a estar todo el tiempo miedoso, y ante cualquier movimiento brusco que nosotros hagamos puede reaccionar con miedo y atacar por miedo. Entonces, en el adiestramiento básico, un no dicho fuerte y claro es suficiente. Ni siquiera llegar a gritar, ¿sí? Claro. Y siempre es bueno trabajar con refuerzos positivos. Es decir, premiarlo cuando hace cosas bien
y no darle artículo cuando hace cosas mal, ignorarlo. Entonces, en lugar de castigarlo porque hizo algo mal o porque se me abalanza encima cuando llego a casa y me recibe saltando encima mío, que ya ahora es chiquitito, pero cuando crece se va a convertir en una bestia que me va a tirar al piso cuando vengo a casa, simplemente me doy vuelta y lo ignoro y hago otra cosa hasta que el perro se tranquilice. Claro. Entonces ahí lo voy a premiar con mimos. ¿Se entiende? Sí, por Esto me va a permitir poder moldear un temperamento emocional tranquilo en el animal. Y esto que decimos es receta básica de bizcochuelo para el pincher y para el rottweiler. Claro. Entendamos de una vez por todas que animales de tamaño grande son armas. Entonces, depende de nosotros si vamos a cargar la recámara con balas o a esa recámara la vamos a dejar vacía. Claro. Es lo que, bueno, otras veces hemos comentado y que siempre la responsabilidad es de los seres humanos. A mí, te digo, a lo mejor está mal lo que voy a decir, es un prejuicio, pero yo conozco personas que las adoro, me parecen macanudísimas, pero ojalá nunca tengan un perro de tamaño grande, así, de los que vos describís. Ojalá que no, porque estoy segura que no, o por una forma de ser así agresiva, o porque no me los imagino poniendo límites, pero van a tener como pequeñas armas y los van a exponer y exponer a los demás. O sea, ya desde el vamos lo intuimos. Mira, en otros países hay un seguimiento con chip a estos animales. Los animales tienen su propia planilla identificatoria y los dueños tienen un psicofísico de aptitud previa a darles la autorización a adoptar o adquirir este tipo de animales. ¿Sí? Claro. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros a la hora de adoptar o comprar un animal, como se le quiera que llame, nosotros siempre nos va a traer determinado individuo o determinada raza por resonancia, por compatibilidad, estamos buscando cierta compatibilidad, o por espejo, ¿sí? Entonces, algunas carencias inconscientes que no estoy sabiendo manejar, las voy a buscar compensar o complementar con determinado perro que voy a adoptar o comprar. Eso ya también lo habíamos hablado la otra vez. Sí. Y acá es de suma importancia porque acá, antes que un temperamento estable o una personalidad estable del perro, es fundamental que el propietario, que es su alfa, sea doblemente estable emocionalmente. Claro. Porque todo ese comportamiento humano se termina reflejando en cómo reacciona el animal. Entonces depende de las características del propietario, depende el tipo de entrenamiento o adiestramiento que elige para su animal. Dependiendo de si decide que el animal sea un animal sociabilizado correctamente o no, hay muchos propietarios que cuando quieren estos perros dicen, no, lo quiero para guardián. Entonces, como lo quiero para guardián, lo voy a tener encadenado en el fondo de casa, que no conozca a nadie, cosa de que sea malo con todos. Y así terminan las historias que son las que salen en los noticieros. Pero tal cual. Y después terminan eutanaseando al pobre animal. Sí. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando hacemos eutanasia de estos animales, esos mismos propietarios reemplazan un clavo con otro. Porque en unos meses van a adquirir a un próximo perro y va a recibir el mismo tipo de historia. Entonces, acá hay que corregir las cuestiones desde otro punto de vista. María Nieves, yo te voy a confesar algo que para mí es una tara, es un límite, es algo que me limita, sí. Yo a veces tengo miedo. Yo me doy cuenta que los perros de gran tamaño me dan un poco de miedo y yo sufro con eso porque, por ejemplo, en la guardería que he cuidado más de 150 perritos y sí, todos han vuelto y, en fin, tengo una experiencia lindísima de casi 6 años y yo, por ejemplo, cuidé un cachorro dogo, que era un santo, una belleza, pero yo sabía que cuando creciera me iba a dar miedo. O sea, yo lo reconozco, me parece una cosa muy triste de mi parte, pero es así. Digamos, yo no te puedo preguntar
por qué les tengo miedo, pero es una limitación mía, es una carencia mía. ¿Qué pensás que ocurre cuando a una persona les tiene miedo? Porque convengamos que no les tengo miedo a los perros, les tengo miedo a los perros de gran porte. Es que, a ver, lo que vos estás contando no es descabellado. Más de un oyente va a decir, a mí también me pasa, de ver una persona que se acerca con su perro, que está con correa o no, y uno o baja a la calle o se cruza de vereda para no cruzarse con ese animal. El tema es la cuestión cultural y la experiencia previa. A lo mejor no sufriste algún ataque personalmente de un perro de tamaño poderoso, pero lo viste en las noticias. Claro. Entonces, uno inconscientemente reacciona como si viera una serpiente. Es ese miedo innato que uno despierta su cerebro reptiliano, dice, bueno, tengo que sobrevivir, me voy a cruzar a la otra vereda para que el perro ni siquiera me huela que tengo miedo, claro, ¿no? Y sobre todo porque no sabemos qué estabilidad emocional tiene ese propietario para poder contener al perro si es que encuentra algún estímulo que no le agrada y reacciona de la manera que no queremos que reaccione. Entonces, en una milésima de segundo, todas esas cosas se nos representan en el cerebro reptiliano cuando estamos a menos de 1 metro o a 1,5 metros de distancia de un perro. ¿Sí? Sí. Yo personalmente cuando era chiquita fui atacada por un perro pequinés, tenía 4 o 5 años, estiré la mano para acariciarlo cuando me lo cruzaba y fui mordida por un perro pequinés cuando quise acariciarlo, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que perro grande, perro chico pueden ser estables o inestables emocionalmente. Todo depende de cómo sean educados y adiestrados desde cachorros. Y la etapa que va desde las 3 semanas de vida, o sea, los 21 días de edad, hasta aproximadamente los 3 meses de edad, son cruciales para lograr la estabilidad emocional de todo lo que estamos diciendo. Claro. Porque es la ventana, el periodo sensible en el cual tenemos que socializarlo con todos los grupos etarios posibles y con otras especies también para evitar los problemas a futuro. ¿Sí? Claro, vos sabés, María Nieves, que yo, como parte de la guardería, aparte tengo esa costumbre porque yo viví en Rosario, en Buenos Aires, en departamento. Tenía un lugar, una terraza y todo, pero a mí me gusta mucho sacarlos a pasear. La verdad que les hace bien a los perritos y me hace bien a mí, me encanta. Yo soy bastante neura y llevo correa y collar permanentemente. Noto que no es lo habitual, por lo menos en Goya no es lo habitual. Hay personas que tienen un enorme dominio, que el perrito los espera para cruzar, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece una imprudencia. Y hay momentos donde se genera tensión, porque llevas a lo mejor 2 perritos chiquitos y se aparece un perrazo. En ese momento, ¿cómo hay que actuar? Porque debo confesar que he tenido algunos gritos, que por eso todo lo que vos decís, yo a veces me da vergüenza, porque es verdad, yo a veces les grito, o a veces tengo voz de histérica. Y bueno, lo asumo, me ha pasado, pero por ejemplo en la plaza, yo estoy con 2 o 3 perritos pequeñitos y aparece uno suelto. Entonces el dueño dice, no le va a hacer nada, no le va a hacer nada. Es re común que digan, no, es buenísimo, no le va a hacer nada. Pero yo no lo sé, Eso es lo que noto. Bueno, hay una cuestión acá. Lo más probable, que incluso nuestros oyentes se van a hacer la imagen, la imagen justo gráfica de lo que vamos a comentar. Lo más probable es que los perros chiquitos sean los que respondan de manera agresiva, ladrando y tirándosele encima al perro que viene con su porte, ya sea un gran danés, un rottweiler, y que entró, ¿sí? A ver, acá hay que tener en cuenta una cuestión. Supongamos que es una plaza en donde vos todos los días, sean tus perros o los del vecino, hay estos perros chiquitos de mediano porte o de chiquito porte, son como, entre comillas, los dueños de la plaza. Yo hago pis y caca todos los días en la plaza, esta plaza es mía, porque me sacan todos los días acá. Absolutamente. Y resulta que un día miércoles o un día jueves se aparece Don Rottweiler
suelto o en correa con un propietario que nunca antes había aparecido a la plaza. Los perros, los dueños de la plaza, los chiquititos, se le van a ir al humo, sí, pero le van a histeriquear de lejos. Vas a notar que van a hacer amague como que se le abalanzan, chillan como condenados, gritan, retroceden, le avisan al dueño, che, mira, acá vino alguien más grande que nosotros, hacé algo, ponete las pilas. Y el otro a lo mejor simplemente está recién ingresando a la plaza. Eso también es un comportamiento, es una respuesta, como hablamos antes, esperable de los perros chiquitos en la plaza. ¿Por qué? Porque la plaza es su territorio, porque la conocen desde siempre. Entonces es importante que sepamos comprender y meternos un poco en la piel del perro y decir, no, están reaccionando de manera esperable, normal. Ahora bien, esos perros chiquitos y ese perro grande tienen que estar lo suficientemente adiestrados previamente por sus dueños, de tal manera que cualquiera de los dueños diga, Bobby, sentado, y obedezca. Y el perrito chiquito dueño de la plaza o el perro grande que recién acaba de ingresar se siente y se quede tranquilo. Claro, vos sabés, María Nieves, que yo reitero, y yo digo que es la maldición de los genes, porque siempre notaba que mi abuela materna y mi mamá eran de reiterar algunos conceptos y yo hago lo mismo. Y me parece, vos me vas a decir cómo es el tema, yo creo que el perro no tiene que estar suelto. O sea, a mí me parece, por ejemplo, voy a contar una pequeña anécdota, pero no es por una cuestión autorreferencial, sino simplemente que muchos oyentes se van a sentir identificados de un lado y del otro. Cerca de la unidad regional número 2 hay una dogo preciosa, todo el mundo coincide que es buenísima. Yo un día iba con una de mis perritas, una mestiza, Juanita, y aparece la dogo. Y es como que se le abalanza y la abraza y qué sé yo, y yo me puse un poco histérica, que ese es el problema que tenemos los seres humanos cuando no sabemos muy bien cómo reaccionar. Y yo pensaba, es buenísima, no la podía dominar un muchacho que la tenía, y yo esas cosas también me parece que hay que estar, cuando hay niños o personas que no pueden dominar a su animal, a su mascota, me parece que ese es un problema. Ahora, ¿yo qué tengo que esperar? La reacción, y si es demasiado tarde y la muerde, son situaciones que duran 5 segundos. Menos. No, es que estoy totalmente de acuerdo con vos. A ver, las plazas de nuestro país no son como las plazas de otros países. Por ejemplo, dentro de América, en Estados Unidos, hay plazas que están dedicadas especialmente a las que se llaman paseos de perros. Entonces, son plazas en donde acceden perros que están emocionalmente estables, que están bien socializados, que van con una sola persona que es su propietario, y esos perros sí son soltados para que interactúen entre ellos y hagan vida de perros un rato. 1 hora, 2 horas, le vuelven a poner la correa y se los llevan a su casa. Sí. ¿Qué pasa con las plazas de Latinoamérica y de la Argentina especialmente? En la plaza encontramos a la abuela, a la nietita hurgando en la arena, al perro, al gato, a los gorriones que están arriba de los árboles, a la salida frenética de los chicos de la escuela. Entonces, todo eso es un cúmulo de estímulos, sumado a que el 99.9% de los perros, exactamente como vos lo graficás, salen con sus dueños, los que salen con sus dueños, porque ese es otro tema también, sin correa. Entonces, los dueños no tienen posibilidad de manejar tantos estímulos que detecta ese perro. Entonces imagínate solamente una salida de 20 chicos de la escuela que caen en una plaza, porque eso siempre pasa. Para el perro es una locura de golpe. Y los propietarios muchas veces se confunden en sacar de contexto las situaciones y decir, no, en casa es remanso, con la gente que viene es remanso, no tiene problema. Pero otra cosa es cuando van a un territorio que no conocen. El perro está alerta. Entonces, 100% coincido con vos. Cuando sacamos a pasear al perro, hay que sacarlo con correa y con collar, porque lo tengo que poder retener de alguna manera, y si yo me veo anticipada una entrada de perros o una entrada de chicos, ya le doy la orden antes al perro para que me obedezca.
y tenemos todos un final feliz, porque si no ocurren las hecatombes. Los ciudadanos que quieren ir a correr a la plaza no pueden porque son tarasconeados por los perros sueltos todo el tiempo. Sí, y aparte nosotros cometemos el error, me parece a mí, los seres humanos, que no estamos en tema y solamente tenemos el gran amor hacia los perritos, pero no conocemos algunos aspectos, analizamos todo desde nuestra estructura mental. Claro. Yo me doy cuenta los diálogos que tenemos y que comparto con gente amiga y demás, son diálogos donde absolutamente es nuestro mambo, nuestra forma de ser, nuestra estructura mental. Una amiga mía de Buenos Aires estaba desesperada, tenía 2 perritas, una vez se agarraron pero se pelearon a muerte y nunca más las pudo tener juntas, y me dice, pero vos podés creer por un pedazo de milanesa de soja seco que se cayó que no nos dimos cuenta. Y obvio, para ella, para una persona, para un ser humano, es un pedazo de milanesa de soja. Tal cual, tal cual. Por eso es muy importante comprender el comportamiento natural de cada especie, porque en la medida que comprendemos, por eso al comienzo de la charla me interesó aclarar que el comportamiento de agresión es normal en los cánidos. ¿Sí? Como para después poder contextualizar las situaciones en donde corresponda. Porque en la medida que empezamos a comprender el comportamiento normal de cada especie, podemos realmente atacar el problema si es que lo hay y donde lo hay. Y lo corregimos a tiempo con lo que corresponde. Porque fíjate, María Rita, que además de las causas comportamentales de defensa o de protección de recursos o el interés de ganar un determinado recurso que habíamos comentado antes, también la agresión puede surgir por causas médicas y muchas veces lo desconocemos. Claro. ¿Sí? Entonces, puede haber un dolor en el cuerpo, puede haber un estado de desorientación en el perro que lo lleva a atacar por miedo o porque está desequilibrado. Puede haber hidrocefalia, puede haber tumores cerebrales, pueden haber un montón de otras enfermedades que nosotros no tenemos la más mínima idea que nuestro pobre animal está transitando y lo castigamos encima, le pegamos gritos y el animal pobrecito no puede ni con su cuerpo. Claro. Entonces, otra vez, como parte de la tenencia responsable, señores, control veterinario desde el primer día que adopto a mi animal para descartar además cualquier tipo de enfermedad que pudiera estar transitando nuestro animal. Claro. ¿Sí? María Nieves, yo mencioné, en este caso es una amiga, pero a mí también me sucede, a nosotras nos sucede que tenemos algunos perritos que no están juntos. ¿Eso es un error? ¿De tenerlos separados? A ver, no te entendí la pregunta porque te escucho muy bajito, María Rita. Que muchas veces en la convivencia habitual tienen que estar separados porque se agarraron alguna vez mal y por un mambo de los dueños tienen miedo de juntarlos. ¿Eso está mal o es un mal necesario? A ver, la respuesta es ni. Genial lo que te digo, ¿no? No, pero entiendo hay que atender el contexto. En algún momento, en ese contexto, hubo necesidad de separarlos por determinada cuestión, pero es muy importante tratar de comprender las causas. Claro. Nunca los animales van a hacer cosas porque sí, porque nos tienen bronca o porque nos quieren hacer la vida imposible. Siempre hay lo que se llama una motivación detrás de un comportamiento determinado. Entonces, si en algún momento vos juntaste 2 perros que son conocidos, que conviven desde siempre, o que se juntaron por primera vez, los metiste dentro de 4 paredes juntos sin conocerse, se agarraron a las piñas por algo. Entonces, como todo, hay que estudiar las causas primero, porque posiblemente más tarde los puedas volver a juntar, con muchísima paciencia. Pero hay que atender las causas primero, porque son animales sociales naturalmente. Deberían poder, con el tiempo y eventualmente, y haciendo estudios de conducta y demás, podríamos volver a la unión y la familia Ingalls perruna, si se quiere. Claro, ¿sí? Lo que pasa que yo sigo insistiendo, porque eso es algo que me atrae, escuchar las explicaciones de nosotros, los seres humanos, y vos te das cuenta
que son mambos propios, es una mirada absolutamente arbitraria y humana. Sí. No es por falta de voluntad o falta de cariño, todo lo contrario, pero somos injustos muchas veces, armamos nuestro propio guión y no tiene nada que ver con la realidad. Exacto, no nos olvidemos que ya lo habíamos comentado en una charla anterior, María Rita, que los animales viven en presente. Exacto. ¿Sí? Entonces, si vos en determinado contexto los juntás y se agarran a las piñas y a los mordiscos, algo pasa. Acordate que hay una interacción de amenaza entre dos individuos porque uno de los dos o ambos están peleando por ganar o proteger determinado recurso, ¿sí? Entonces, hay que analizar cuál de esos recursos es, qué es lo que está pasando ahí. A veces hay otros factores externos que pueden intervenir, por ejemplo, no sé, te pinto cualquier locura, sí, pero un perro viejo al que le llevan un perro cachorro muy hinchacopos, el perro viejo está artrítico, con dolores, tiene un poco de demencia senil, entonces no se tolera un perro joven. El perro joven le hincha los cocos las 24 horas del día y el perro se harta. Entonces le va a contestar con signos de agresión. Sí, otra, podemos juntar a dos machos o a dos hembras enteros. Entonces, en determinados contextos muchas veces se agarran a las piñas, sobre todo cercano a los contextos de celo. ¿Se entiende? Hay muchas motivaciones detrás. O otra que te puedo plantear es que independientemente de la edad o del sexo de esos individuos que se peleen cuando se encuentran, por ejemplo, otra cuestión de pelea de recursos es la comida. Ponele que vos el perro A lo tenés desde hace 2 años en tu casa, sea macho o hembra, no importa. Vos le incorporás otro perro, lo llevás a tu casa, a otro perro, no importa que sea adulto o cachorro, puede importar, pero depende del contexto. Suponete que no importa. Pero resulta que al perro recién llegado, porque lo querés mimar, querés que se sienta bien atendido en casa, abrazadito, apapachado, ya que le bajás el plato de comida primero. Sí. Cuando el perro que vive hace 2 años en tu casa es el alfa. Y como comportamiento natural para los perros, recordemos que los perros alfas comen primero. ¿Quién es el alfa en tu casa? El que vive hace más tiempo en tu casa. Claro. Es una jerarquía natural que la mayoría de las veces no respetamos. Cuando llevamos a un cachorro o a un perro nuevo a nuestra casa, le damos de comer primero al invitado. Eso en los humanos puede funcionar como una situación de atención para los comensales. Pero en los perros, en el lenguaje de los perros, tiene que comer siempre primero el alfa. Exacto. El último orejón del tarro tiene que acceder después a la comida. Son pequeñas cositas, pero por eso todo eso hacia el contexto de la causa que va a llevar a la motivación de que uno de esos perros ataque al otro. Exactamente. Sí. María Nieves, bueno, llegamos a las 5:30. Como siempre, la claridad, nos encantan estas charlas, agradecidísima, y bueno, ya nos reencontramos el próximo lunes. Y bueno, y nosotras en una radio amiga, una radio colega, el próximo miércoles, por la mañana. ¿Te parece bien? Perfecto. Agradecida otra vez.